Los personajes y el mundo de Naruto pertenecen a Masashi Kishimoto. Advertencia. Violencia, maltrato físico y psicológico, drogas, palabras altisonantes, situaciones fuertes y altas posibilidades de contenido sexual explícito y spoilers. Intento resolver dudas que tengo con la trama de esta historia, gracias. La mujer de ojos rojos. El rubio observó a las muchachas por el retrovisor, justo en el momento en que la de cabellos rosados se había hundido en el pecho de la rubia, ambas se dedicaron a ver la ventana contraria a la que habían estado observando momentos antes y él no pudo evitar sentir que estaba observando algo indebido, como si estuviera violando la privacidad de aquellas muchachas. A decir verdad había sido extraño todo aquello, casi las arrollaba con el auto, luego ellas estuvieron histéricas, pidiendo que las regresaran a casa y luego de que logró calmarlas, porque Sasuke no se les había siquiera acercado, la histeria volvió al mencionar un estúpido puente. Un estúpido puente, date gallo. Pensó un poco malhumorado, había tenido que tomar una desviación, la cual le alargaba el viaje cerca de 2 horas. Después de que aquellas extrañas subieran al auto, el silencio se apoderó de todos, ni siquiera la música de Sasuke alcanzaba a escucharse y eso que al muchacho le gustaba llevar alto el volumen para no escuchar a nadie y así no molestarse. No quiso preguntarles más, pero estaba preocupado. Desvió la mirada al frente, recordando lo que casi pasaba con ellas y apretó los labios, mientras sus ojos observaban cómo las rayas del pavimento iban desapareciendo rápidamente, como si su auto fuera comiéndoselas. Movió la cabeza un poco y suspiró. ¿A dónde vamos?, preguntó el de ojos negros, rompiendo con aquel silencio, al tiempo que se quitaba un auricular. Pues y bajó la mirada y notó que casi llegaban a la reserva de combustible, y a la primera estación de gas que encontremos y aburrido de ir en el auto, escuchando canciones, no pudo evitar preguntar aquello, ni responder con aquel monosílabo, algo poco común en él, comúnmente pareciera que dejaba a las personas hablando, ya que nunca contestaba, no le encontraba lógica a tener que contestar cosas que no eran preguntas y tampoco llevaban una implícita. No miraba a las muchachas, últimamente parecía que las hormonas se les habían alborotado a todas y había estado en aprietos hace no mucho tiempo, con una desquiciada de cabellos morados que no dejó de llamarle, ni de seguirlo y aparecerse en los lugares que solía frecuentar. No quería una loca de cabellos rosados y una rubia detrás de él, gracias. Apretó un poco los labios y giró el rostro hacia la ventana, observando los faroles que pasaban rápidamente. Bendita la hora en que ese estúpido rubio había decidido ayudar a esas gritonas y lloronas, admitía que se había preocupado un poco, el estado en que las habían encontrado era en verdad histeria, no paparruchas, ni teatros, lo supo desde el momento en que notó las miradas desorbitadas de las muchachas y diferente a las de un drogado, estas parecían no querer enfocar y el miedo se notaba en cada uno de sus gestos. Pero eso no iba a ablandarle nunca el corazón, no lo suficiente para subirlas y hacer lo que fuera voluntad de ellas, ahora debían viajar más de la cuenta, por una zona que no era de las más seguras. ¿Y todo por qué? Sí, porque el imbécil de Naruto no puede estar en paz sin tener que jugar al héroe. Terminó pensando con mucha molestia. Desvió la mirada de la ventana al escuchar un movimiento y notó que el rubio oprimía los botones del estéreo, con las cejas juntas. ¿Qué hora es?, preguntó al notar que su amigo lo miraba. La 1:45. Ino y Sakura desviaron la mirada de la ventana, posándola sobre el muchacho de cabellos negros y después, la de ojos jade no pudo evitar mirar su reloj de pulso. En efecto, era la 1:45. Ambas se sorprendieron por lo tarde que era ya, mas prefirieron quedarse calladas, mejor ahí en ese auto que corriendo hacia Dios sabe dónde. El rubio silbó. Vaya lío, estos rumbos son peligrosos. Te dije que tomaras los puentes. Ellas no quisieron, dime, respeta la situación. HMP y serás estúpido. Ay. Tú cállate, date gallo. Respondió el rubio, la molestia clara en su voz. Dime, ahorita en la estación cambiamos, ya me duele el culo. El aludido rodó la mirada, juntó un poco las cejas y luego de observar con hastío al de cabellos rubios, desvió la mirada al frente y asintió. Sakura e Ino simplemente voltearon a verse unos momentos, incapaces de decir palabra alguna y un poco sorprendidas por la manera tan confianzuda en que el de cabellos rubios había hablado. El miedo había logrado desvanecerse un poco y ahora se daban cuenta de la situación en la que estaban y arriba del auto, con dos completos desconocidos, que a todas luces se veía que eran de tipo loco y además fuertes. Vaya lío en el que habían terminado metidas y todo por seguir una estúpida leyenda y que ya no era tan estúpida después de todo. ¿Y qué hacían?
terminó por preguntar el rubio. Ninguna contestó, así que decidió hacer una aclaración. Antes de que casi las arrollara y así ninguna pudo contestar, aquella pregunta había llegado de golpe y aún estaban un poco inseguras sobre si responder sería buena idea, sobre todo porque hablar de un puente en el que una muerta aparecer colgada y su hijo muerto hace años llora y bueno, no era algo creíble. Sasuke no volteó a verlas, pero aprovechó aquel momento para darle unas palmadas en la espalda al rubio y fingir, muy mal, una cara de circunstancias. No confían en ti. Comentó, sorprendido además, nunca nadie le había negado la palabra al rubio. Tobe. Ni en ti, teme. Respondió casi de inmediato. Las muchachas no pudieron evitar sonreír al notar como el muchacho de cabellos rubios le atestaba un buen golpe al de cabellos negros, parecían dos niños pequeños si se les miraba de ese modo y el azabache lucía menos intimidante y amargado. Por alguna razón aquello las hizo sentirse un poco más tranquilas, aunque eso no quería decir que podían bajar la guardia. Ino tenía la mano apretada alrededor de la navaja que usaba para cortar la soga siempre que salían a acampar. Y bueno, ya que entramos en confianza hija. Tú cállate. Espetó rápidamente. ¿Qué hacían tan tarde en el bosque? Se quedaron en silencio unos momentos, sintiendo como la piel se les erizaba de solo recordarlo. Ino aún no podía superar aquel extraño sopor en el que había caído, llegando a casa le preguntaría a Shikaku si sabía que venía de aquello. Se frotó el brazo y miró por el retrovisor, topándose con la mirada del rubio, luego volteó a ver a Sakura, ella también había estado viendo al muchacho. Permanecieron en silencio, sin saber exactamente qué decir y preguntándole a la otra qué debían contestar, porque no querían decirle la verdad, al menos no lo que había pasado en el puente. Silencio. ¿Intentaron violarlas? Esta vez quien soltó un golpe fue el de cabellos negros. Las muchachas simplemente desviaron la mirada y negaron, aunque hubieran preferido haber mentido y asentir, pues el interrogatorio que le seguiría, creían que sería difícil de evadir. Entonces, ¿qué pasó? Venían muy alteradas, en verdad, y no sé qué otra cosa pudo haberlas afectado tanto. Quizá no quieren hablarte de eso. Agradecieron en silencio lo que el pelinegro había dicho y cayeron en un largo silencio, hasta que el rubio encendió la radio, se sentía incómodo en los silencios. Sintonizó una estación que prefería y pronto empezó a mover un poco la cabeza al ritmo de la canción. Sasuke simplemente recargó la cabeza en el asiento, dispuesto a dormirse. Se colocó los audífonos, odiaba las canciones que escuchaba el rubio, escuchó quizá 2 canciones antes de dejar de prestar atención y comenzar a caer rendido por el cansancio y la ligera resaca que comenzaba a sentir. En 15 minutos tendría que cambiar asientos con el rubio y lo mejor sería dormir un poco. El rubio iba muy concentrado en su canción, mas eso no le bastó, pronto volvía a platicar. Por cierto, me llamo Naruto, el tema es Sasuke y ¿cómo se llaman? Ino. Sakura. Naruto asintió y bajó un poco el volumen de la radio, para poder escuchar mejor lo que las muchachas tenían para decirle, además no le gustaba no escucharse. En el asiento del copiloto, Sasuke dormitaba, pero aún era capaz de escuchar algunas de las partes de la conversación entre los cortes de música y grunó. Todos le ignoraron, Ino sonrió un poco y bajó la mirada, sintió a Sakura removerse y la soltó. La muchacha parecía haberse recuperado del susto, esta vez fue ella quien tomó la palabra, lanzó una pregunta de pronto, sorprendiendo a ambos rubios. ¿Has escuchado algo sobre el Krybabi Bridge? Ino abrió los ojos un poco más de lo normal, Sakura hizo un gesto, restándole importancia. El rubio se rascó la cabeza unos momentos, antes de negar. ¿Qué es? Sakura se recargó en el asiento y negó. No sé, teníamos esa duda. Sasuke juntó un poco las cejas, entre sueños, podía escuchar una canción en la radio y una canción que no le gustaba nada, a pesar de que la cantaba una mujer y tenía una voz muy hermosa, quizá de esas a las que llamaban privilegiadas. Se acomodó mejor en el asiento, dispuesto a seguir durmiendo, pero aquella canción seguía escuchándose, en la lejanía, como si viniera de una antigua radio. Abrió los ojos molesto, se arrancó los auriculares y apagó el radio, le dedicó una mirada asesina al rubio, para que no fuera a reclamarle y, enfurruñado, volvió a acomodarse, dispuesto a dormir, pero al notar que el auto comenzaba a perder velocidad y que la, tan esperada, estación de gasolina se acercaba, simplemente apretó un poco los dientes y se preparó para manejar la hora que restaba. Sasuke se bajó del auto, aprovechando el momento para poder estirar las piernas y respirar profundo, se dirigió hacia la caja a pagar. Una mujer de cabellos negros y ojos rojos le miró desde la puerta del baño de las féminas.
Sasuke simplemente le ignoró y pagó la cantidad justa, recibió el ticket y miró una última vez a la mujer. Sus cejas se juntaron un poco, llevaba puesto un vestido corto, blanco y negro, con una sola manga en color rojo, el cabello negro le caía en ondas sobre los hombros y la espalda, su blanca piel resaltaba por los tonos negros y rojizos que poseía en el cabello y en el rostro. Un ligero golpe en el hombro lo obligó a parpadear y desviar la mirada hacia la izquierda. La muchacha de cabellos rosados estaba al lado de él, mirándole con curiosidad y alternando la mirada hacia donde estaba la mujer de vestimentas extrañas, y aunque venía cayendo en la cuenta, al volver la mirada, que aquella mujer ya no estaba. Observó a Sakura en silencio, que le dijo que Naruto le había pedido que se apresurara, mas pareció no haberlos escuchado y decidieron enviarla a ella. Sasuke asintió una sola vez e ignorando por completo a la muchacha, caminó hacia el auto. Sakura se detuvo unos momentos, sintiéndose un poco molesta por la manera en que el muchacho le había mirado e ignorado, era como si ella fuese inferior, una molestia. Rodando la mirada, corrió hacia el auto y subió, al tiempo que lo hacía el azabache. Llegaron 15 antes de lo que habían previsto a la ciudad y tardaron esos 15 minutos de ventaja en llegar a la calle donde Ino les aseguró que vivía. Las muchachas bajaron del auto y desaparecieron al girar en una esquina. Sasuke arrancó en dirección a su casa, el rubio ya había dicho a su madre que se quedaría con él, así que mejor acelerar el paso, ya quería llegar a su cama y dormir un poco. Las clases comenzaban el lunes y no quería estar desvelado para entonces, siempre le había pegado el no dormir bien y el hecho de que ya fuera domingo por la madrugada no ayudaba mucho. Sasuke llegó a su casa, tardísimo, eran cerca de las 3 de la mañana, quizá ya pasaba de esa hora. Sin hacer mucho escándalo, el rubio y él treparon hacia su habitación, entrando por la ventana, aterrizando suavemente sobre el colchón. Naruto no tardó en desenrollar el futón, sacarse la camisa y tirarse en él, cayendo dormido casi de inmediato. Sasuke se frotó el cuello, el cual tenía dolorido por haber dormido en el auto. Se quitó la ropa y se puso los pantalones de la pijama, sin dejar de sentir aquella molestia en el cuello. Se dejó caer pesadamente en la cama y estiró la mano, tomando de su pantalón el reproductor de música, se puso los auriculares, dispuesto a dormir, escuchando sus canciones, como se había vuelto su costumbre. Seleccionó algunas, de las tranquilas, tampoco quería acelerarse. Ahogando un bostezo, escondió el reproductor bajo la almohada y cerró los ojos, sentía el viento que se colaba por la ventana, acariciándole la piel desnuda del torso y moviéndole los cabellos. Acomodó mejor la almohada y cerró los ojos, escuchaba una canción lenta, comenzaba a sentir el cansancio de haber estado despierto casi toda la noche. Su cuerpo empezó a relajarse, su mente a vagar por el mundo de los sueños, pronto caería profundamente dormido, podría descansar y olvidarse de la resaca que ya comenzaba a pegarle en esos momentos. Los ronquidos que pegaba el rubio comenzaron a escucharse cada vez más lejos, pronto eran un susurro que hasta lograba arrullarlo y lentamente se fueron tornando en otra cosa y su mente comenzó a girar en torno a la canción que escuchaba en esos momentos, la cual desconocía, pero le resultaba familiar. Shinmeto Sleep, Intiregon y Want to Go to Bed. Sus labios se separaron, caía en la inconsciencia, pronto dejaría de escuchar. No estaba pensando con claridad en esos momentos, solo podía escuchar aquella voz femenina, suave, ligeramente aguda, como si lo hiciera a propósito. Sus cejas se relajaron, escuchaba en la lejanía una canción proveniente de esas cajitas musicales que solían usarse años atrás, que traían bailarinas dentro y sonaban cada que alguien las abría. Shinmeto Sleep, Enten Leave Me Alone, Don't Try to Wake Me in the Morning Cause I Will Be Gone. El sonido de la ventana al golpear, gracias al viento de la madrugada, lo hizo despertarse sobresaltado, sus oídos se llenaron de una canción muy distinta a la que había escuchado antes y que extrañamente no podía recordar. Se frotó el rostro unos momentos y cerró la ventana, malhumorado, apenas que comenzaba a caer en un sueño profundo. Bostezó y desvió la mirada hacia la puerta, donde se encontraba su hermano mayor, viéndolo con cara de pocos amigos. ¿Qué? Deja dormir, contestó el mayor, con voz arrastrada. HMP. La puerta se cerró y Sasuke volvió a tumbarse sobre la cama, observó a Naruto unos instantes, estaba tan dormido que ni los gritos de su pelirroja madre podrían despertarlo en esos momentos. Cerró los ojos de nuevo, respirando lentamente para así poder relajarse, estaba seguro que su hermano estaría muy molesto en la mañana y no se salvaría de un brutal golpe en la frente, mas eso no le importaba en esos momentos, solo quería dormir y solo quería descansar.
Apretó un costado de su rostro contra la almohada, bajó el volumen del reproductor hasta el mínimo y no tardó mucho en volver a quedar en ese extraño mundo, donde no se está ni dormido, ni despierto, simplemente se está en medio, esperando a caer a cualquier lado. Y la canción volvió y Don't feel bad for me, I want you to know, the pin the cell of my heart, I will feel so glad to go. Sing me to sleep, I don't want to wake upon my own anymore y comenzó a sentir que su cuerpo flotaba, lentamente, hacia alguna dirección que él desconocía. Su cabeza se movió un poco y fue consciente de seguía en su cama pero aún así sentía que flotaba. Le restó importancia. Sing me to sleep, I don't want to wake upon my own anymore. Don't feel bad for me, I want you to know, the pin the cell of my heart, I really want to go y sus ojos comenzaron a ver imágenes extrañas, su cuerpo se relajó por completo, su respiración se acompasó. Ya estaba casi dentro del mundo de los sueños, solo tenía que dejar de escuchar aquella extraña canción. Pero no se iba, seguía ahí, molestándole en sueños y there is another world, there is a better world. Well, there must be well, there must be well, there must be well y bien. Esta vez no fueron ruidos de fuera lo que lo despertaron, simplemente se levantó molesto, se arrancó los auriculares y observó la pantalla del reproductor. Según el artista, sabría quién le había descargado esa canción del demonio al reproductor, más se sorprendió al notar que, en esos momentos, se reproducía una canción de los Beatles, muy diferente a la que había escuchado y para empezar no estaba la voz femenina, suave y aguda, tampoco aquella extraña tranquilidad, ni esa pegajosa manera. Se rascó la cabeza desesperado y apagó el reproductor, observó la hora. Ya casi eran las 5 de la mañana. Molesto, se aventó en la cama, dispuesto a dormir, sin escuchar música, aquella canción lo había desquiciado lo suficiente para repudiar el aparato. No tardó mucho en quedarse dormido, sin canciones de por medio, sin esa latosa musiquita, ni esa voz femenina aguda que se le pegaba al cerebro y no le permitía descansar del todo. No tuvo sueños, tampoco escuchó el sonido del viento que anunciaba la tormenta que se avecinaba, no escuchó la alarma de su hermano sonar a las 6 de la mañana, ni el transitar de su padre y su hermano por el pasillo, discutiendo sobre algún asunto laboral mientras terminaban de arreglarse. Simplemente durmió, profunda y plácidamente. Despertó por ahí de las 12 del mediodía, con una fuerte jaqueca y molesto porque ya había perdido la mitad del día y tenía encima que despertar al rubio, que seguía dormido y ahora estaba desparramado sobre el suelo y el futón. Se quedó sentado en la cama durante unos segundos, el incidente de la canción había quedado olvidado en su mente. Bostezó un poco y se levantó, buscó su móvil en el bolsillo de su pantalón y se sorprendió al ver que apenas tenía batería. Musitando una maldición al aire, lo conectó para que comenzara a cargar. La mañana transcurrió normal, se imaginó, salió de la habitación, se bañó y vistió en menos de 15 minutos, al regresar a la habitación, se detuvo al lado del rubio, que tenía la boca completamente abierta y un brazo extendido hacia la puerta. Una de sus cejas se elevó y con un movimiento de su pie bastó para que el muchacho despertara, pegando un fuerte grito. Caminaron hacia la cocina y se sorprendieron al toparse con el hermano mayor de Sasuke. El muchacho tenía el diario extendido y lucía muy concentrado. Ya despertó el bello durmiente. Fue el saludo del mayor. Para la joda. Buenos días a ti también. Contestó sin inmutarse, cambiando la página. Naruto se sentó a la mesa y Sasuke no tardó en buscar algo para desayunar. Al rubio le arrojó un emparedado, que seguramente había dejado su padre ahí. ¿Ya escuchaste sobre la mujer que se tiró del puente? El menor estaba sacando una banana y la mantequilla de maní del frigorífico, volteó a ver a su hermano extrañado, era raro que le comentara sobre las cosas del trabajo, comúnmente disfrutaba de hacerse el interesante y esperar a que él le preguntara. Negó, buscó un cuchillo, tomó un poco de pan y se sentó a la mesa. Itachi lo ignoraba para volver a leer el diario. Enarcó una ceja, seguramente el muchacho ya iba a hacerse el interesante. Dejó las cosas en la mesa y comenzó a untar la mantequilla sobre 2 rebanadas de pan, para después cortar la banana en rodajas y ponerlas encima. No pudo evitar mirar a Itachi, sobre todo al diario, ya que Naruto parecía muy concentrado en él también y bueno y el rubio no era de esos que leían los diarios. En la primera plana hablaban sobre un suicidio en uno de los puentes que había de regreso a la ciudad. Ayer que volvían de Suna, vieron algo raro en el puente. Juntando las cejas, comenzó a desayunar. ¿Por qué? El mayor levantó la mirada unos momentos antes de devolverla al periódico. ¿Hubo un suicidio en el puente largo? ¿Viste algo al pasar por ahí? Negó, a punto de replicar, pero Naruto se le adelantó.
No pasamos por ahí. Itachi suspiró y dejó el periódico de lado. Entonces Sasuke pudo ver un tazón con cereal. El mayor se dedicó a terminar de comer lo poco de cereal que le quedaba. ¿Por dónde volvieron entonces? Por la desviación al sonido. Volvió a contestar el rubio. Sasuke lo observó con cara de pocos amigos, sobre todo al escuchar a Itachi resoplar molesto y alejar la silla de la mesa. Son muy peligrosos esos lares. Reprendió el mayor, con evidente molestia. Que estén jóvenes no los hace inmunes, deberían meterse eso en la cabeza. No planeábamos pasar por ahí, y comentó con todo de obviedad. Comió un poco más, intentando no fastidiarse. Solo surgió. ¿Surgió? Es que casi arrollamos a unas muchachas, estaban muy raras y nos rogaron que no pasáramos por ahí. Itachi juntó las cejas. ¿Las llevaron? Naruto asintió. Sasuke estuvo a un segundo de arrancarle la cabeza. Son idiotas en verdad. Se quedaron en silencio. Naruto entonces comprendió la metida de pata que acababa de cometer. Sasuke miraba el diario, leyendo lo poco que podía al tiempo que Itachi enarcaba una ceja y alejaba el plato de él, unos centímetros. Desvió la mirada hacia la rebanada de pan que le quedaba y se la llevó a la boca, antes de que Itachi continuara con sus estúpidos sermones. El mayor se levantó sin decir más. Sasuke agradeció el silencio, que no hubiera intentado indagar más acerca de aquellas muchachas y que el rubio no hubiera abierto más su estúpida boca. No estaba de humor para una disputa fraternal a esas horas del día, mucho menos con el dolor de cabeza que la resaca de sueño le estaba creando. Aunque ahora que lo pensaba bien, en verdad que habían sido unos idiotas al dejar que dos desconocidas se subieran al auto. Esos tiempos la gente estaba volviéndose loca. Cualquier tipo, por más inocente que luciera, podía ser un asesino o un drogadicto buscando saciar sus propias necesidades a cualquier costo. Y además estaba lo del puente. Si siguen cometiendo estupideces, dejaré de cubrirte con papá, Sasuke. Levantó la mirada, creía que el tema había quedado olvidado. Se cruzó de brazos. Ajá. Levantar extraños en la carretera, es cosa seria. Lo sé. Respondió con tono monótono. ¿Fue estúpido, ya? Itachi simplemente terminó de fregar lo que había usado, lo botó a un lado, para que se secara y salió de ahí sin dirigirle más la palabra. Sasuke enarcó ambas cejas, se terminó la rebanada de pan y observó al rubio de soslayo. Podía ver la cara llena de culpa que tenía el rubio y aquello solo lo hizo sentirse más cabreado. De haber sabido no le hubiera dejado quedarse ahí en su casa. Observó el periódico durante unos segundos y leyó un poco el pasaje. Según parecía, habían dado aviso anónimo a la policía desde un teléfono público cercano. Según el peritaje, la mujer había brincado del puente hasta el río. No había indicios de asalto, ni violencia, pero habían encontrado dos linternas de campistas en el puente. Juntó las cejas y recordó lo que habían dicho las muchachas sobre ir de campamento. Se levantó de la mesa, seguido del rubio, que se deshizo de las migas de pan y las botó en la basura. Salieron de la cocina, Sasuke aún con aquel tema dándole vueltas en la cabeza. Tomó su chaqueta y las llaves de auto, salió del garaje y abrió la reja. El auto del rubio salió y tras unos instantes, la reja se cerraba lentamente y ambos muchachos manejaban en dirección a casa del rubio, para que éste se aseara y cambiara. Sasuke encendió la radio, sintonizó la estación local y escuchó el resto del reportaje sobre el suicidio de aquella mujer y se sorprendió al saber que era muy frecuente que aquello pasara en aquel puente. Supuestamente el inicio de los suicidios se remontaba a las épocas de las colonias. Pronto la noticia cambió hacia cosas sin importancia, datos sobre algunas otras personas y sobre la reciente muerta, además de los testimonios del esposo, sus hijos, de los oficiales que había en el caso, vecinos y demás. Giró y cambió la velocidad. Pronto comenzaron las canciones. No cambió la estación, a pesar de que la música no le agradaba, ya que iba perdido en sus pensamientos. Por la tarde, y si su padre llegaba a casa, preguntaría por aquella mujer y llamaría al rubio. Lo más seguro era que el muchacho estaría con el corazón en la boca por no tener idea de qué pasaba y si aquellas muchachas habían tenido que ver y ahora eran parte de un delito sin saberlo. Suspiró. Así trabajaba la mente del rubio. Una canción desconocida empezó a sonar. Era algún grupo de esos raros. La canción era lenta y aunque no le desagradó como las de otros artistas, sentenció con no volver a escucharla nunca más, ya que le producía una extraña sensación de sueño. La luz cambió y tuvo que detenerse. Se llevó una mano a la frente y la frotó un poco, buscando de esa manera calmar el dolor de cabeza que no parecía dejarlo en paz. Miró por el retrovisor y al posar la mirada al frente sus ojos se toparon con unos rojos, pertenecientes a una mujer y a la mujer que había visto por la madrugada en la estación.
Era la mujer más extraña, lucía seria, no parecía pertenecer a la ciudad ni a ninguna otra, algo en ella no le agradó demasiado, sobre todo porque parecía no tener intenciones de moverse de ahí, era como si quisiera que la arrollara. Estaba parada frente a él, viéndolo, su piel pálida brillaba de una manera extraña donde la luz solar sí golpeaba. La luz del semáforo cambió a verde y ella siguió de pie, frente a él. Las bocinas comenzaron a sonar, los insultos no se hicieron esperar y justo cuando Sasuke quiso contestar a un idiota que le recordó, de una manera no muy agradable, a su madre, se quedó helado al notar que la mujer ya no estaba. La luz cambió, las bocinas y los insultos se escucharon por última vez y Sasuke no podía dejar de sentir que aquello se lo había imaginado. No más bebidas energizantes y alcohol al mismo tiempo. La luz cambió de nuevo a verde y antes de arrancar observó a los últimos peatones que pasaban corriendo por ahí, entre ellos iban dos muchachas, una de ellas llevaba puesta ropa de esa que usan las mujeres que trabajan en oficinas, la otra ropa casual. Arrancó, dejando a las muchachas detrás, ignorando la manera en que una de ellas le miraba, con los ojos abiertos de par en par, los labios ligeramente separados, en una mueca de miedo incomparable. La muchacha se quedó del otro lado, casi al borde de la acera, siguiendo el automóvil de aquel muchacho de cabellos negros, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La mano de su hermana, sobre su brazo, la hizo sobresaltarse y girar demasiado rápido, se topó con la mirada escéptica y desaprobatoria de la menor. Hinata, en verdad me siento enfermo. La aludida asintió y poniendo la mano detrás de la espalda de la muchacha, comenzó a caminar. Lo siento, Hanabi, mi auto está allá. Antes de alejarse mucho, volvió a mirar en dirección a donde había visto al muchacho de cabellos negros y ahogó un suspiro de miedo al ver que la mujer de los ojos rojos estaba caminando, aparentemente, en la misma dirección que el muchacho había desaparecido. Había visto los ojos de la mujer, eran esos ojos que había comenzado a distinguir desde que volvieron del viaje a África, la esclerótica era negra y el iris dorado y había descubierto que las personas que llevaban los ojos de ese modo, no estaban enfermos, estaban muertos, pero seguían caminando entre las personas, las cuales no les veían y les atravesaban, ignorando por completo que almas en pena andaban caminando entre ellos, contagiándoles el ánimo lúgubre al rozarlos sin quererlo. Pero ese era el punto del pánico que había sentido, nadie más podía verlos. Entonces, ¿por qué aquel muchacho había podido verla? Encendió el motor del auto y arrancó en dirección a casa, ignorando al pequeño niño que la había estado viendo y que comenzaba a seguirla, dando brinquitos por la acera, con una sonrisa de lado a lado en el rostro, sus cabellos del color de la paja se movían de arriba a abajo detrás de él y sus manitas iban y venían. Hinata no tardó en dejarlo atrás y tras unos segundos el niño se detuvo, aparentemente triste de haber perdido de vista a las muchachas de ojos perlados. Su cabecita cayó hacia atrás. Hinata miró por el retrovisor al pequeño niño y lo ignoró por completo, en esos momentos estaba más preocupada por su hermana, que por un niño perdido, seguramente la madre aparecería pronto. Escuchó a Hanabi dejar salir un gemido y apretó los labios. Ya casi llegamos. En verdad me duele y la voz apretada fue lo último que escuchó, antes de sentir que el corazón se le salía por la boca al ver que una mujer con esos ojos estaba caminando por la calle, seguida del niño de cabellos rubios que había visto antes, el cual también tenía esos ojos que tantas dificultades le estaban dando para poder continuar con su vida normal. ¿Qué pasa, Hinata? Había preguntado la castaña, antes de volver a quejarse. ¿Has estado rara y también te sientes mal? Veo cosas, Hanabi, cosas horribles y horribles en verdad y no paran, Hanabi, no me dejan en paz. Fue lo que Hinata pensó contestar, mas no pudo, aquello solo haría que a Hanabi le latiera el corazón con fuerza y que temiera por su salud mental, que la considerara una loca, y eso era algo que no estaba dispuesta a ser. Simplemente apretó las manos sobre el volante y le dedicó una rápida mirada, con la cual le transmitía toda la tranquilidad que le era posible. No en realidad y Hanabi respiró profundo, las manos apretadas contra su estómago. Ese viaje a África y nos arruinó la vida. Hinata asintió, recordando el día en que había entrado corriendo a casa, gritando y llorando, había sido difícil tranquilizar a Hanabi, había sido difícil esconder el estado anímico de sus padres y fingir que era un simple dolor femenino de esos que dan de vez en cuando, de verdad había sido difícil y más ahora que parecía estar siempre alerta, buscando un lugar donde poner la mirada, un lugar donde no hubiera almas atormentadas. Respiró profundo, antes de acelerar y ver cómo una de ellas se convertía en un extraño humo que dejó atrás y pronto volvió a materializarse. Para los que no sepan,
La canción que Sasuke escucha se titula Sleep y la interpretan The Smiths, no es mía, solo la usé para esta historia. Advertencia. Haré sufrir a los personajes, para que no vayan a empezar con que odio a Sakura, odio a Ino, odio a Sasuke, es una historia de miedo, cosas feas les van a pasar y les tienen que pasar, por algo están dentro y participan en la trama, no odio a ningún personaje, de ser así, no los usaría en mis historias. Valoro mucho tus comentarios, me hacen muy feliz, así que, ¿podrías colaborar con mi felicidad? Por favor. Jajaja, bueno, muchas gracias si me estás escuchando, gracias por darme esta oportunidad. Bueno amigos, hemos llegado al final. Si quieren que continúe esta historia déjenmelo en los comentarios para seguir subiéndola, y disculpen si soy un poco inactivo, es que últimamente he estado presionado en tareas de la escuela y quisiera que me dieran tiempo para seguir subiéndolas. Bueno amigos, muchas gracias por ver este vídeo, espero que se suscriban a este canal pequeño sin nada más, hasta el siguiente vídeo, os quiero mucho.